Ahí se ve, Joel. Sí, ya. Genial. Bueno, ok, bueno. Entonces, más que nada ahora vamos a arrancar con lo que sería capitales múltiples. Más o menos vi que ya estuvieron, según lo que me dijeron, practicando con lo que es la teoría de capitales múltiples. Eh, Nosotros lo que vamos a tener es un asegurado o una asegurada que contrata este seguro que le va a pagar en múltiples años una cobertura en función de alguna condición. En este caso puede ser la supervivencia y si es la muerte va a ocurrir una sola vez el pago, pero se va a poder contemplar en distintos momentos. Eh, bueno, acá el primer ejercicio que se presenta para la clase de hoy dice, dada la ley de mortalidad, y tenemos una ley de mortalidad que dice L de x es igual a 50 por 100 menos x para x menor o igual que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 100, y tenemos una persona de 40 años que contrata una cobertura a prima pura única, tal que cobrará anualmente una renta vitalicia de 1.000 pesos a partir de los 20 años de realizada la contratación y por un plazo de 10 años. La tasa técnica de interés es del 4%. Acá esto que nos aclara a prima pura única es por algo que todavía no vimos, que también se puede pagar a prima pura anual, a prima pura mensual y así sucesivamente. Después, esto de acá, ¿qué es el siguiente dato? Bueno, sabemos que X va a arrancar en 40 y la renta arranca al principio, una renta vitalicia de 1.000 pesos, asumimos que es adelantada porque no nos dice lo contrario, a partir de los 20 años de realizada la contratación y por un plazo de 10 años. Entonces vamos a tener un diferimiento H de 20 años y un N de 10 años, entonces llegamos hasta un H más N de 30 años. Ahí lo que me pide es calcular teórica y numéricamente la prima pura única. Acá lo que me está diciendo con teórica es que yo voy a tener que hacer todos los desarrollos necesarios para llegar a una forma de cálculo en función de las bases técnicas que me presentan, en este caso esta ley de mortalidad y esta tasa de interés anual, y luego calcularlo numéricamente me está pidiendo que llegue al número. Esto más que nada para cómo pensarlo en el parcial. Después el punto B me dice desarrollar la marcha progresiva para el año 22 por el método colectivo. Cuando me dice desarrollar la marcha progresiva, quiere decir que yo tengo que dejar plasmado en la hoja todos los desarrollos para llegar al saldo al que yo estoy planteando. Sería como hacer la marcha. Si bien yo la tengo para el año 22, lo que tengo que hacer es dejar bien en claro cómo yo llego a la conclusión de cómo va a ser esa marcha en ese año. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Pero acá, ¿qué es lo que hay que prestar atención? Si me dice desarrolle o calcule, que ahí va a ser distinto. Si yo me dice calcule, yo puedo directamente escupir la fórmula del saldo y ya va a ser suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se plantearía esto. Tenemos entonces una persona de edad 40 que cobra una renta vitalicia de 1.000 pesos a partir de los 20 años, partiendo desde los 40, llegamos a la edad 60, de contratar el seguro por un plazo de 10 años. Llegamos hasta 30, pero vemos que el último pago va a ser al inicio del año en el que va a llegar a cumplir 30 años. O sea, acá está el último pago, un segundo después de haber cumplido los 29. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que hacer tres preguntas. Primero, ¿cuál es la cuantía del pago? En este caso tenemos un pago de 1.000 pesos. Después nos vamos a preguntar, ¿cuándo recibe el pago? Bueno, esta persona va a recibir el pago de forma adelantada a partir de los 20 años por 10 años. Eso es lo que sería es este B a la T, que ¿qué me va a indicar? Bueno, acá voy a tener un B a la 20, es decir, el valor actual financiero de estos 1.000 pesos va a corresponderse con este B a la 20, después B a la 21 y así sucesivamente hasta B a la 29. Y lo último que tenemos que preguntar es ¿por qué recibe el pago? Esta va a ser la condición, la parte biométrica de este valor actual actuarial, que sería la conjunción entre lo biométrico y lo financiero. Entonces, acá el por qué va a ser la supervivencia de la persona hasta ese momento. Entonces, yo estos 1.000 pesos se lo voy a pagar a la persona que hoy tiene 40 años, que sobrevive 20 años, y se lo voy a pagar en ese momento. Eso, ¿cómo lo vemos? Como estos 1.000 pesos por B a la 20 por P de 40 a 20. Eso sería el primer término de la sumatoria.
Ahora, para chequear, vamos al último término para chequear que está bien. Esta sumatoria va desde t igual 20 hasta t igual 29. Si reemplazamos t por 29, tenemos que el último pago va a ser 1.000 pesos cuando vea la 29, es decir, lo actualizamos por 29 periodos, es correcto, y para toda persona que sobreviva hasta este momento. ¿Sí? Eso no es otra cosa que una sumatoria de capitales diferidos de vida a distintos años de un capital que es constante, que son estos 1.000 pesos. Entonces, ahora lo que nos quedaría sería resolver esta sumatoria. De acá, de la forma de pensarlo, de cuál es el planteo de los límites de la sumatoria, ¿alguno le surge alguna duda? ¿Alguno lo pensó de alguna forma distinta o algo? No hay otra forma, pero nada. Bueno, cualquier cosa me avisan y volvemos a esta slide. Yo tengo una consulta. Sí. Estuve mirando el ejercicio antes de la clase y, viste, plantea al principio el cálculo teórico. ¿Sería esto o hay que hacer, no sé, capaz que algún desarrollo más? Como te dice teórico, vos lo tenés que plantear como para que si se lo das a una persona que tiene, en este caso tenemos una ley de mortalidad, así que vamos a tener que operar un poco más. Pero suponete que vos tenés, en vez de eso, tenés llegar a valores de conmutación, o sea, a los valores que están en la tabla de mortalidad. Vos se lo tenés que poder dar a una persona y que lea en la tabla de mortalidad como de doble entrada y que pueda reemplazar los valores y que llegue a la cobertura. Eso sería como el desarrollo teórico hasta la llegada de una forma de cálculo. Solo con plantear esto no sería suficiente. Esto es como tipo el planteo general, es lo más importante, pero hay toda una llegada hasta lo que sería la forma de cálculo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver que le vamos a dar una forma a esta P y quizás se puede operar un poco en conjunto con este B a la T. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Entonces, la ley de mortalidad que tenemos es L de x es igual a 50 por 100 menos x para todo x mayor o igual que 0 y menor o igual que 100. Entonces, agarramos la prima pura única que nosotros ya planteamos, que fue la sumatoria desde igual 20 hasta 29 de B a la T por P de 40, 20 por 1000. Esto es lo que ya teníamos planteado antes, que es la prima pura única para una persona de edad 40. Entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar el valor de esta P. Esta P es los supervivientes en 40 más T. Uy, acá quedó un 40-20, esto es un 40T, ¿sí? ¿Cómo es? Acá sería la L de 40 más T dividido la L de 40. Es decir, de toda mi exposición inicial en la edad 40, ¿cuántos sobreviven hasta el año 40 más T? Y eso lo vamos a multiplicar por el factor de descuento financiero. Ahí lo que tenemos es este valor actuarial, ¿sí? Entonces, nosotros a esta hasta L de 40 más T y hasta L de 40 le podemos dar una forma. ¿Qué forma le podemos dar? La que tenemos acá arriba. Si yo reemplazo 40 más T y 40, lo que obtengo es esto que se ve acá. Tengo 50 por 100 menos 40 más T y 50 por 100 menos 40. De ahí llegamos a esta forma, que sería 60 menos T sobre 60, una forma bastante sencilla de mortalidad. Esto de acá todavía puede operarse un poco más, ¿no? Esto es sería como un punto intermedio en el cual llegamos a una expresión más bonita, pero no es la deseada. ¿De esta alguna duda tienen? Quizás avísenme si estoy yendo. No, todo claro. Dale, gracias. Avísenme si estoy yendo un poco rápido. Joel, te puedo. Sí. Entré recién, o sea, recién me pasaron el link de esta meeting. ¿Dónde está el enunciado de este ejercicio? Está cargado en el campus, es la guía 2, si no me equivoco, pero te dejo acá si querés sacarle un print. Ay, dale, ahí le saco. Listo, gracias. Nada. Acá si querés también sacarle print a la primera slide, que justo te la perdiste, igual es como el desarrollo, cualquier duda me avisás y de última sobre el final de la clase volvemos y lo vemos. Ahí le saqué, gracias. Por favor. Bueno, llegamos a esta expresión de acá. ¿Con esto alguna duda? ¿Alguien? Si no,
me avisan y lo repetimos o volvemos. ¿No? Bueno. Bien. Acá lo único que nos queda es operar un poquito. Tenemos esta forma de acá. A mí siempre me resulta conveniente mover los límites de la sumatoria, porque siento que es como más visual y se simplifican un poco los cálculos, entonces siempre que se pueda intento hacerlo. Entonces, acá básicamente lo que hacemos para correr estos límites de la sumatoria es, nosotros decimos, bueno, voy desde igual 20 hasta 29. Quise ponerte, nada, ya segundo error de tipeo. Lo que puedo hacer es restarle 20 al contador de la sumatoria y ese 20 que yo le resto, sumárselo directo a la t. Como es un valor que está ahí fijo, lo puedo restar, entonces acá me quedaría 20 menos 20 y 29 menos 20, ahí me queda de 0 a 9, de b a la t más 20 por 60 menos t más 20, es decir, en todo lugar donde tengo la t, le sumo los 20, ¿sí? Entonces ahí llegamos a esta forma que es lo mismo, solo que expresado distinto. Lo que podemos ver es que este b a la t más 20 es lo mismo que b a la t por b a la 20. B a la 20 es un número, entonces lo extraigo como factor común de todos los términos de la sumatoria. Y ahora lo que nos queda hacer, que es conveniente, es separar a estas sumatorias para poder resolverlas. Entonces acá lo que hacemos es, este b a la 20 lo extraje de factor común y después distribuí este b a la t en 60 menos 20 sobre 60, 40 sobre 60 por b a la t, ¿sí? Y menos t sobre 60 por b a la t. Eso me queda acá, 1 sobre 60 por la sumatoria desde igual 0 hasta 9 de b a la t por t, ¿sí? Entonces, hasta acá, esto es un número, esto es un número, todo esto es un número, lo único que me queda es resolver estas sumatorias de acá. ¿Cómo se resuelven estas sumatorias? Bueno, acá, aplicando propiedades, sabemos que la sumatoria de b a la t es b a la t sobre b menos 1. Esto aplicado desde 0 hasta 10, sería desde 0 hasta este n más 1, desde 0 hasta 10. Y ahí, aplicando la regla de Barrow, creo que se llamaba, sería b a la 10 sobre b menos 1 menos b a la 0 sobre b menos 1. 1 menos b es la d. Entonces, si yo divido todo por este menos d, sería lo mismo que dividirlo por d, dar vuelta a los factores y me queda esto de acá, que sería 1 menos b a la 10 sobre d. Que esto sería, no es otra cosa que la renta financiera adelantada que habrán visto en cálculo. Eso acá me da 8. ¿Alguien levantó la mano? Avísenme, cualquier cosa. Activen el micrófono sin problemas. Eso acá, llegamos a este número acá. Este es el que me dio a mí, así que fíjense si les dio lo mismo. Pero bueno, cualquier cosa me avisan. Sería un error de cálculo si no. Bueno, después tenemos que resolver esta sumatoria, que sería de b a la t por t. Esto sería una sumatoria que se resuelve por partes. Sería esto que lo podemos llamar delta b a la t, delta omega, por ejemplo, y esto lo podemos llamar t. Y sería b por la antidiferencia, es decir, la sumatoria de este delta omega, menos la sumatoria de este sumado, digamos, la antidiferencia, desplazada a un periodo. Ahí lo que tenemos sería la sumación por partes, que habrán visto en numérico, o no es otra cosa que la resolución de una sumatoria. Bueno, haciendo eso, llegan a este valor de acá. De esto, cualquier duda, o sea, agarren los apuntes de numérico, sería la parte de resolución de sumatorias utilizando el método de por partes. Igual cualquier cosa me avisan, sáquenle print a esto, pero sería eso que les decía, la función que no voy a diferenciar, o sea que ya tengo como diferenciada en realidad, por la función a la que le calculo la antidiferencia, menos la sumatoria de la que le calculo la antidiferencia desplazada a un periodo, ¿sí? Bueno, reemplazando estos dos valores que nosotros tenemos acá, en esto que tenemos acá, llegamos a
esta prima, que son los 2.298,49, ¿sí? Esto es lo que sería la recaudación de la compañía para una persona de 40 años que me pagan un pago al inicio por una renta de 1.000 pesos diferida a 20 periodos por el pago de 10 años, durante 10 años, siempre que sobreviva. ¿Hasta acá alguna duda? Más que nada, no sé, quizás con esta sumatoria si le queda alguna duda de algo, pero este sería como la expresión final, digamos. Quizás en esta parte ya sería el desarrollo teórico, debiera llegar hasta esta parte, que se ve acá, y no reemplazar esto. En el caso, siempre que se pone desarrollo teórico, quizás apunte más a lo que es la expresión en valores de conmutación, y habría que expresarlo en esa forma, pero esto sería como el análogo, digamos. Y esto sería la... Perdón, una consulta. Sí. O sea, es como una condición hacer la sumación por partes. Mira, o sea, yo la dejaría planteada porque si no está acá, no está resuelto. A menos que, si no, o sea, lo calculás como sea y le dejas escrito el número si es que lo tenés. Pero la verdad es que, o sea, no van a aparecer sumatorios distintos a esto, entonces es un toque. Pero sí, o sea, en realidad hasta acá es como que queda todavía expresado con forma, con la forma del planteo general solo distribuido. Al menos yo haría hasta acá, si me pide teóricamente y no numéricamente. Pero van a ver que es solo un paso más. Solo que acá parece como que no hay nada de diferencia, pero después cuando tenés un seguro un poco más complejo, la verdad es que tardas bastante en calcular las cosas, y más si tenés que estar buscando en la tabla. Entonces ahí como que se nota más la diferencia entre lo teórico y lo numérico. ¿Sí? Clarísimo. Bueno, ¿alguno tiene una duda más acá? ¿Alguna? En el parcial no se puede usar la computadora, ¿no? Sí. No, la compu no. Igual eso se los van a decir oportunamente las profesoras en su momento. Pero no, es escrito el parcial. No, digo para hacer las cuentitas estas. Pero ok, perfecto, gracias. Con la calculadora vayan practicando y agilizando el uso de la calculadora y eso. A menos que ellas les digan lo contrario. Bueno, el punto B nos pedía desarrollar la marcha progresiva para el año 22 por el método colectivo. Básicamente acá lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué ocurrió hasta el momento 22? ¿Qué ocurrió durante el año 22? Pero para eso vamos a hacer todo el desarrollo para la llegada a ese saldo colectivo que nos está pidiendo. Nosotros sabemos que en el momento 0, que es cuando la persona tiene 40 años, lo único que vamos a tener es que todos los asegurados que me contraten van a pagar una prima. Nosotros acá vamos a decir que L de 40 me paga la prima, en 0. Luego vamos a tener 20 años en los que no pasa absolutamente nada. Yo no le estoy pagando absolutamente nada, entonces lo que tenemos es un capital. La compañía aseguradora tiene un capital que lo único que hace es capitalizarlo financieramente, periodo a periodo, hasta llegar al año 20. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Partimos en el momento t igual 0, donde recaudo las primas, que sería P de 41 por L de 40, y voy capitalizando y teniendo, bueno, ¿cuánto va a ser el saldo en 41? Va a ser esto que yo recaudé en el momento 0, capitalizado un periodo. Entonces estamos parados justo un segundo antes de el año, o sea, al final del primer año, ¿no? Lo mismo el segundo año, lo mismo el tercer año, lo mismo el cuarto año, así hasta llegar hasta este momento. Lo que podemos ver es que el saldo en 60 sería este puntito que está acá, un segundo antes de llegar a 60. Tenemos esta prima capitalizada por 20 periodos, y ese sería mi saldo en 60. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el año 21, que sería este año de acá, ¿no? Entonces, en este año, ¿qué ocurre adicionalmente? Además de la capitalización financiera, bueno, tenemos una erogación, nos sale plata de la compañía, nos salen 1.000 pesos que le vamos a pagar a todas las personas que estén vivas en ese momento. Esas personas son L de 60, que yo le voy a pagar 1.000 pesos. Eso lo pago al principio del año, ¿sí? Entonces sería como agarrar el saldo que yo tenía en 60, restarle
este L60 por 1000, ahí tengo el saldo en este segundo, o sea, en X más 20 y un segundo. Y a partir de ahí lo capitalizo financieramente porque no ocurre nada más hasta el final del año. Entonces el saldo en 61, es decir, un segundo antes, acá, vamos a tener la prima capitalizada por 21 periodos, es decir, todo este monto que yo recaudé acá por L de 40 personas, capitalizado hasta acá, y a eso le vamos a restar la L de 60 por los 1000 pesos que yo le pago, capitalizado un periodo, porque ya pasó un año desde que yo pagué eso, lo pagué a principios del año, ¿sí? Esto es más que nada lo que me preguntaban de cómo contemplar el tema de los saldos. Pero los Después, pagos siempre se pagan al principio, o sea, siempre. No. Por ejemplo, los capitales de muerte, lo que suele pasar es que la muerte no se termina de conocer hasta el final. O sea, yo la vida la suelo computar al inicio del periodo, es decir, llegó hasta 20, va a sobrevivir hasta 21, sería así como la forma en la que lo veo, por lo menos en un primer momento, sin supuesto fraccionario y sin ningún otro supuesto. Y la muerte no la termino de conocer hasta el final. Entonces, siempre el pago de muerte va a estar, por ejemplo, si yo tengo un capital, un seguro de muerte, o casi siempre va a estar sobre el final. Y ahí, este pago lo voy a realizar al final, sería como en vez de una L va a ser una D, porque va a ser de muerte. No sé si ya vieron seguros de muerte. Quizás estoy mareando más que otra cosa. Si no, lo podemos ver como cuál sería la contrapartida si el pago es vencido. Estos 1000 pesos estarían parados acá, y lo que tendríamos es este mismo saldo en 61, pero en vez de por 1 más I, tenemos menos L de 60 y 1 por 1000. Serían los que llegaron vivos hasta ese momento, pero no es algo que se suele ver, sino que con lo que es seguros de vida se suele ver adelantado, obviamente puede cambiar, se suele ver adelantado, y lo que es muerte se suele ver vencido, ¿sí? O sea que si este ejercicio fuese vencido es L61, es lo único que cambia. En realidad, perdón, ahí me equivoqué, sería tipo L de 60 por 1000 por 1 más I, sin el por 1 más I. O sea, yo en realidad digo que está vivo, a los que llegan vivos a la edad 60, les pago al final del año, no tiene como mucho sentido. Pero sería como sin la capitalización nada más. Entonces no va el 1 más I que porque acá. si no, para llegar a con vida L61 tengo que estar un segundo después. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, que, o sea, si es vencido, lo único que cambia es que saco el 1 más I. Claro. Claro, o sea, hay que ver bien qué onda no te diría que lo automatices, sino que veas cómo es en particular el seguro con el que estás trabajando, pero supongamos ese supuesto que tenemos un seguro de vida que se paga vencido, entonces esta persona se lo vamos a pagar, a todos los que llegaron con vida a los 60 se lo vamos a pagar al final del año, entonces esta capitalización no corresponde. Esto lo que sería básicamente es pensarlo así. Yo pago L de 60 por 1000 pesos, ese sería por 1, pero aparte, yo si solo le resto L de 60 por 1000, entonces no estoy contemplando que esa plata salió de mi compañía y yo dejé de generar intereses por esa plata. Por eso le resto los intereses que se generarían por esa plata. Porque pensemos que esta plata está toda metida acá, ¿sí? Entonces lo que digo es, agarro el saldo que yo junté, lo llevo hasta ese momento, le resto los pagos que hice y le resto los intereses que no se me generaron porque se haya ido esa plata. Por eso está este 1 por 1 más y acá. Ahí entendí, y ahora sí. Perfecto, me alegro. Bueno, para el año 22... Perdón. Vuelvo un toque al tema. No terminé de entender por qué lo está calculando en 61 en el... O sea, ¿en 60 hay pago o no? En 60 hay pago. O sea, nosotros ahí... acá llegamos hasta acá y al inicio del año 21 tenemos un pago, ¿sí? Sería este de acá, L de 60 por 1000. Que eso lo voy a descontar del saldo. ¿Y por qué el saldo ahí no? O sea, el saldo... Yo este saldo, que sería el saldo de este momento, esta línea que cruza acá, es este. Que es un segundo antes de que yo realice el pago de los 1000 pesos, ¿sí? Sería yo estoy parado acá al final del año. Y yo el pago lo realizo acá, ¿sí? Corresponde a otro año, ¿sí? Okay. Entonces, acá realizo el pago, y este pago es el que corresponde acá, el es 60 por 1000,
que después lo voy a descontar del saldo en 61. Pero yo al momento de calcular el saldo en 60, no lo conocía no lo tuve este pago, no lo conocía. Ok. ¿Por qué? Porque lo realizó un día después. Pero ¿Sí? sí lo tenés que llevar cuando sacás el saldo, sí lo tenés que llevar y ese pago lo tenés que llevar al final del año, digamos. Por eso Claro, se ¿y por qué sería eso? Porque pensemos esto, o sea, yo tengo, ponele que vos acá tenés 10.000 pesos de saldo capitalizado, y yo digo, bueno, lo multiplico por 1 más i. Tengo 10.000 pesos por 1 más i, ¿no? Si yo a eso le resto nada más 1.000 pesos que yo le pago a una persona, no estoy contemplando, Sí, se queda desfasado. sí, y no estoy contemplando que yo le resté 1.000 pesos acá y que esos 1.000 pesos no me generaron intereses. Yo lo que le estoy restando es los 1.000 pesos y los intereses que no se me generaron por haber sacado esa plata acá del saldo, ¿sí? Ok. Creo que quizás lo que nos confunde, o por lo menos me pasa a mí, que cuando lo vimos con Paula en la marcha, nosotros como que hacíamos el saldo en 60, o sea, ese que pones vos ahí, que es, o sea, la prima por el L de 40 por 1 más I a la 20, le restábamos el pago y dejábamos como un saldo al final de 60, ¿me entendés? No poníamos 61, entonces no le restábamos a eso los intereses que vos Ah, podés. ok. Sí, pero hay que pensar, o sea, acá, este saldo acá, esto refiere a la edad de la persona. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cuánto es el saldo cuando la persona tenía 61? Bueno, el saldo cuando la persona tenía 61, que es acá, tipo, es a este momento, tipo, para el año 22 sería justo al final del año 22, o sea, sería, imaginemos, nos sacaba una línea y sería un segundo acá, sería, todavía no ocurrió ese pago, ¿sí? Porque si no estoy metiendo cosas del año 23. Es algo que va a ocurrir el año que viene. Es el saldo del año 22. Que el año 22 es el que va desde 21 hasta 22. Sí, creo Así que como fue el lo mismo, primer... porque lo que hacíamos con Pablo era sacar como un saldo parcial y después lo capitalizábamos a fin de año. Como que Sí, acá lo que no eso estamos depende haciendo es cómo parcial. confeccionás la marcha. O sea, sería como yo agarro y digo, saldo en 60, P de 41 por L de 40 por 1 más I a la 20. Le resto los L de 60 por 1.000, ahí tengo el saldo al principio del año, lo capitalizo y ahí tengo este. Claro, sí. Después, en el año siguiente, ahí pago recién esto, ¿sí? Porque lo pago al inicio. Y ahí de nuevo, eso lo capitalizo hasta el final del año. Toda una Y consulta, ese sería el saldo. Sí. ¿Cómo sé yo cómo confeccionar? Porque no sé, no sabrías hacer el saldo parcial, si hacer los intereses o directamente hacer como hiciste vos, que hiciste como 1 o 2 pagos por año y listo. Ahí eso depende, o sea, depende cómo te lo genere. O sea, yo lo que hice fue explicar, escrito, tipo, qué es lo que está sucediendo. Que es básicamente lo mismo que hicieron con Paula. O sea, acá se está viendo todos los movimientos. Tenés, solo que como estamos haciendo la marcha colectiva, solo tenemos intereses financieros generándose, pero sería, yo primero tengo el pago, ¿sí? Tengo el saldo anterior, y todo eso lo capitalizo. O sea, lo único que creo que faltaría acá, si quieren hacerlo como tipo agregarlo un paso más, sería agregar y calcular un saldo intermedio y después generar los intereses, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, o sea, piensen que está metido acá el saldo ese intermedio. Esto sería el saldo anterior, esto sería el pago, lo resto y todo eso lo multiplico por 1 más i. Es lo mismo. Es tal cual como vimos con Paula, porque si sacás el 1 más i de factor común, te queda lo que veíamos con Paula en el paso Tal cual. intermedio y después lo capitalizás y llegás al saldo final, pero es lo mismo. Tal cual. Tal cual. Sería ese agregar el paso intermedio y generar un saldo previo a capitalizar, pero sería acá, estaría todo dentro del proceso de capitalización. O sea, yo lo que fui segmentando es en ingresos, egresos de dinero y capitalización. La capitalización lo que me va haciendo es me va llevando los saldos a los momentos que necesito para los egresos e ingresos de dinero. Pero más que nada, o sea, para que esto es otra forma de verlo, y quizás si ven dos formas distintas, no caen en la intentar automatizar, porque creo que lo peor que se puede hacer en esta materia es automatizar, porque ahí es donde se falla. Pero hay que entender que está pasando esto, está ingresando y está egresando dinero, y yo voy a generar intereses solo sobre el saldo que está en ese momento, solo sobre la plata que yo tengo.
Y con todo eso se genera la marcha colectiva. Con todo es nada más ingresos y egresos de dinero y movimientos financieros. Eso es lo que les genera la marcha colectiva. Después, ¿cómo pasamos a la individual? Bueno, pensando qué pasaría si yo le quiero calcular el saldo a una persona sola. Ahí pasamos a la individual y ahí se mete lo biométrico. Pero hasta acá es solo movimiento financiero de capitales que se van moviendo en el tiempo. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Viste que habías mencionado el caso de un seguro de muerte, digamos, la relación, la comparativa. En este caso, si bien es lo mismo, ¿no? Pero nosotros con Paula es como que esos 1000 que están entre 60 y 61 lo pagamos el 1 de enero de ese año 20, por así decir. Sí. Mi pregunta es, en el caso 1 de muerte, esos 1000 se estarían pagando, esos mismos 1000, estoy hablando, esos 1000 que están entre 60 y 61, si es muerte se pagaría el 1 de enero del año 61, por así decir. El 31 de diciembre. Ah, no el 1, el 31. Claro. Ok, ¿y capitalizan? No. No capitalizan, entre No, 60 y sería 61. Ok. Exacto. O sea, vos acá ponele, te quedaría claro acá. Si vos estos fueran capitales de muerte, obviamente va a haber una D y van a estar esas cosas. Ya lo van a ver igual. Pero esto estaría todo por un 1 más y menos, digamos. O sea, acá habría un 1 y acá habría un 0. Porque no genera intereses por esa plata. O sea, o sea, yo no lo debería restar porque lo erogué el último segundo del año. Entonces no es que no genere intereses por esa plata, ¿sí? Que eso es porque está condicionado al suceso de ese año, por así decir, que no sabe si va a pasar hasta fin de año. Porque suele pagarse a fin del año de fallecimiento. Ok. Suele ser así. Igual véanlo dependiendo, o sea, ya van a ver cómo son los seguros de muerte y ahí van a poder ir viendo, ¿sí? Y bueno, ¿de esto alguna duda más? Lo que sea el saldo. Este sería el saldo en 62, que era el que nos pedía, ¿sí? Yo tengo una duda, Joel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. En este caso, como pedía desarrollar la marcha, yo tendría que arrancar desde T igual 0. Sí. Pero en caso que me pida solo el saldo de marcha, lo calculo en el periodo anterior, listo. O sea, si me pide el saldo, eso, voy desde antes. Calcular el saldo, ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver. Acá, mirá por ejemplo acá. Este ejercicio me dice saldo de la marcha individual, va de una. Listo, No, perfecto. o sea, obviamente al principio les recomiendo que lo hagan, toda la llegada, para que terminen de procesar qué es lo que está sucediendo. Pero después cuando, esto más que nada por cómo están pensados los tiempos en el parcial, si les ponen esto es porque no contemplan que estés haciendo un desarrollo, ¿sí? Joel. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tardes. estás? Disculpa, ¿te puedo pedir si podés desde el inicio de la filmina, desde la primera, volver a pasar? Porque creo que no llegué a uno. Decime, ¿de qué necesitas ver? Ahí voy sacando y te digo, ¿puede ser? Dale, obvio. No sé si ¿Querés que al final de la clase así no cortamos? Si te parece. claro, yo esperé a que termines el ejercicio 1 para eso. Pero bueno, sí, dale, no pasa nada. Dale. Igual váyanme diciendo sobre las filminas, qué es lo que les genera dudas de última. Y lo vamos viendo en el momento. O si están tardando en copiar o algo, me avisan. Bueno, ejercicio 2. Una persona de edad de X contrata una cobertura que le ofrece A. Si llega con vida X más 10, cobrará una renta anual de 1000 pesos durante 5 años. B. Si sobrevive a X más 20, cobrará una renta vitalicia de 2000 pesos anuales por un plazo de 10 años. ¿Quién me dice las diferencias entre la cobertura A y la cobertura B? Hay una diferencia crucial. Para mí la A en realidad es como un capital diferido de vida, nada más que tenés que hacer una renta financiera y traerlo todo al principio. Muy bien, 10. Era eso. Y la segunda, bueno, es común, digamos. O sea, que es una renta libre. vitalicia. Claro. Que esto de acá, esto que me hizo una renta anual de 1000 pesos durante 5 años, el por qué no existe. O sea, el único por qué que tengo es si llego con vida X más 10. Después es una renta cierta. Es una renta netamente financiera. En cambio acá, cuando tengo una renta vitalicia de 2000 pesos, me está diciendo que trabajemos como trabajamos antes. O sea, lo estamos condicionando a la supervivencia de la persona, ¿sí? Bueno, ahí en función de eso me pide calcular la prima pura única, el saldo de la marcha individual en T igual 12 y el saldo de la marcha individual en T igual 25. Hasta acá
y podemos ver, no nos dice nada de la edad, no nos dice bases técnicas. Yo, si veo esto, lo primero que digo es, asumo bases técnicas usuales, que sería CS80, ya sea masculino o femenino, al 4% de interés, ¿sí? La edad, por acá, permanece como incógnita, pero ustedes lo que pueden hacer es darle un valor y calcularlo como para practicar lo que es el buscar en la tabla de mortalidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar la primera cobertura. La primera cobertura dijimos que si llega con vida a la edad X más 10, cobrará una renta anual de 1.000 pesos durante 5 años. Cuidado, renta cierta. Ahí estaba el spoiler. Bueno, entonces, como dijo Lucila, creo que era, tenemos 1.000 pesos que se van a cobrar en 4 años desde X más 10, siempre que esta persona llegue con vida X más 10. Acá, como vemos, yo lo que voy a contemplar es que estos 1.000 pesos financieros son un capital asegurado completamente íntegro en sí mismo. O sea, yo voy a decir, este 1.000 por la sumatoria desde t igual 0 hasta 4 de b a la t es un número A. Eso es mi capital asegurado. Mi capital asegurado es A, es un número. No se mezclen con más que eso, sino que es un capital asegurado solo, una vez que ya calculé el valor actual financiero. Lo vamos a contemplar como tal, al menos. Entonces, ahí, de nuevo, nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuánto, cuándo y por qué? ¿Cuánto es el pago? Este capital asegurado que dijimos que es 1.000 pesos, el valor actual financiero de 1.000 pesos durante 5 años, de forma adelantada. ¿Cuándo lo recibe en X más 10? Entonces este sería un B a la 10, digamos, que actualiza. ¿Y por qué recibe el pago? Porque sobrevivió a 10 años, ¿sí? Entonces tenemos el capital asegurado, que serían cuánto, 1.000 por la sumatoria desde t igual 0 hasta 4 de B a la t. ¿Cuándo recibo el pago? En 10, acá, en 10, entonces sería el valor actual financiero por 10 años. ¿Por qué lo recibo? Porque esta persona sobrevivió 10 años, ¿sí? Esta persona de edad de X. Entonces, ahí lo que tenemos es, ¿qué cosa? Bueno, estos 1.000 pesos... ¿Te hago una consulta? Perdón. Sí. ¿La P no es P de X y T más 10? No, ¿por qué? Pues yo lo pensé como la sumatoria desde 10 hasta 14, entonces cuando le cambio los límites, le sumaría 10 al B a la T más 10, que bueno, eso lo tenés, y le sumaría... está mal. Sí, ¿alguien se da cuenta por qué? ¿Por qué es así y no, por qué no depende de T esto? ¿Alguien se anima? Sí, la renta cierta. Es una renta cierta. Claro, arranca en 10, no es de 0 a 10 y en el que sobrevive. O sea, llega a 10 y desde 10 en adelante. Eso, Flor, es esto que decíamos de que mi única condición es que sobreviva por 10 años. A mí no me importa que sobreviva 11, 12, 13, 14, sino que la persona llega hasta acá y ya no me importa, ya este capital ya es suyo. ¿Sí? Perfecto, está bien, gracias. Perfecto. Por favor. Perdón, yo asumí que es adelantada porque no te dice nada, entonces asumí que es adelantada. No sí, yo asumí adelantada. Okay. Es un tema igual que tengo con todo lo que es supervivencia. Siempre que leo supervivencia y no dice nada, sumo adelantada. Igual todos estos supuestos, escríbanlos. No me acuerdo igual si estaban en el enunciado original. Yo lo copié, no sé si tal cual. No dice nada tampoco, por eso. Ok, yo asumí adelantado. Y aparte acá dice, o sea, si sobrevive a X más 10 cobrará una renta anual de 1.000 pesos durante 5 años. Yo ya conocí que sobrevivió, así que le tengo que empezar a pagar ahí, o sea, ya sobrevivió. Entonces yo como que digo, bueno, es lo intuitivo, o sea, si no es como tipo, cumple la condición y espero 1 año hasta dárselo. Es como un diferimiento que para mí debiera ser aclarado, si no, como que es lo contraintuitivo, digamos. Por eso como que asumí adelantado. ¿Sí? Bien. Bueno. Ok, aprovechando que hay gente PWC, si pueden aceptar a la gente cuando va entrando, así dejo de prestar atención. Gracias.
Bueno, tenemos entonces, para resumir, estos 1.000 pesos por un capital diferido de vida. Esto quizás es más intuitivo si lo ven fuera de la sumatoria, piensen que puede estar extraído de factor común por las sumatorias de t igual 0 hasta 4 de b a la t. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien, me avisan cualquier cosa. Bien, vamos a la segunda cobertura. La segunda cobertura es muy parecida a la que vimos en un primer momento, solo que no llegamos a esta expresión, pero van a ver que es exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos, si la persona sobrevive 20 años, cobrará una renta vitalicia de 2.000 pesos anuales por un plazo de 10 años. Entonces, sería como, nos extendemos un poco más en el eje, acá llegamos de 10 hasta 15, acá por alguna razón se enojaron y le dijeron por 5 años no te hacemos nada, y cuando llegas a 20 te vamos a empezar a pagar de nuevo. Te van a pagar 2.000 pesos siempre que la persona sobreviva. Entonces, ¿cuánto, cuándo y por qué? Me faltó la tilde en cuándo. ¿Cuánto va a ser 2.000 pesos? ¿Cuándo lo voy a recibir desde los 20 años posteriores de la contratación por un plazo de 10 años? ¿Y por qué? Sería porque sobrevivió 20 años desde la edad de X hasta la edad de X más 20 y luego sobrevive cada año. Acá está la diferencia crucial con lo que vimos en otro ejercicio, que sería la condición de supervivencia que se mantiene a lo largo del pago de la renta, lo cual la convierte en una renta vitalicia. Para la prima pura única tenemos este planteo individual de la segunda cobertura, que va a ser una sumatoria desde t igual 20 hasta 29 de ¿cuánto? 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque sobrevive hasta x más t. ¿Cuándo? En t, digamos. Por t años, o sea, calculo el valor actual por t años. Acá podemos reemplazar siempre, quizás, en estos ejemplos que son del principio, capaz no vale mucho la pena, pero siempre conviene, una vez que tenemos este planteo, chequear el primer término, chequear el último y chequear que me dé bien. Agarren el hábito como para ya ir haciéndolo. Entonces yo agarro y digo, bueno, reemplazo t igual 20. Tengo 2.000 pesos por p de x 20 por b a la 20. Es decir, estos 2.000 pesos se los voy a pagar a todos los que sobreviven hasta 20 y lo voy a actualizar financieramente 20 periodos. Pues van y agarran el último. Tenemos 2.000 pesos que se los voy a pagar a los que sobreviven hasta 29 y lo voy a actualizar por 29 periodos, ¿sí? Ese chequeo siempre háganlo. Esto que tenemos acá no es otra cosa que 2.000 pesos por una renta vitalicia diferida a 20 periodos limitada a 10 años después del diferimiento, ¿sí? Eso es esto que vemos acá, la AX2010, una renta vitalicia que comienza en la edad de X, empieza a pagar en X más 20 por un plazo de 10 años ligado a la supervivencia de la persona. ¿Hasta acá alguna duda? No, ¿te puedo pedir un segundito que vuelvas al anterior que no copié algo? Sí. Ahí saben, ¿algún otro tiene alguna duda hasta ahora? Listo. Gracias. Si no, seguimos. Bueno. Next. Entonces, el punto A nos pedía calcular la prima pura única. Yo acá tenemos como bastantes cosas que no están desarrolladas, que no están definidas, perdón. Entonces lo que vamos a tener que hacer es llegar a esta expresión en valores de conmutación, que es lo que le respondió un chico que preguntó al principio. Yo tengo que dejarlo de forma tal que alguien agarra la tabla de mortalidad, agarra la línea que yo le estoy diciendo y sabe cómo reemplazar los valores y llegar al valor de la prima, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tenemos nuestras dos coberturas. La primera, ¿se acuerdan? La renta cierta por un capital diferido de vida, y la segunda, los 2.000 pesos por la renta vitalicia diferida limitada. Entonces, vamos a desarrollar primero esta. Esta sumatoria de acá, ya vimos antes cómo desarrollarla. Van a ver que se va a repetir bastante este tipo de rentas y las rentas de T por B a la T. Así que mejor que se aprendan antes cuál es el desarrollo y que lo terminen de entender por cualquier otra variante que aparezca, como que repasen bastante el método por partes. Y bueno, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es reemplazar este valor de este capital diferido de vida. Este capital diferido de vida sería la P de X10, que la P de X10 es
la probabilidad de sobrevivir de una persona de edad X sobreviva a 10 años, eso no es otra cosa que agarrar mi universo inicial, que sería L de X, y ver cuántos sobrevivieron hasta L de X más 10, ¿sí? Y luego actualizarlo a una actualización financiera, actualización biométrica, actualización financiera, por 10 periodos, ¿sí? Este es por un 1 más I a la menos 10. A partir de acá, tendríamos que llegar a los valores de conmutación. Esto más o menos para que se vayan acostumbrando, quizás uno más adelante ya entiende de dónde están los valores de conmutación, quizás no es necesario hacer este desarrollo, sino que vemos este E de X10 y ya podemos saltar a la última parte, pero bueno, veamos de dónde sale. Nosotros a la D de X más T la definimos como B a la X más T por L de X más T, ¿sí? Entonces acá tenemos, en el numerador nos falta una X sumando acá. Y en el denominador, casualmente nos falta también una B a la X, ¿sí? Entonces multiplicamos y dividimos por B a la X y a lo que llegamos es a las expresiones de el valor de conmutación D. D de X más 10, que es L de X más 10 por B a la X más 10, dividido D de X, que es L de X por B de X, ¿sí? Ahí llegamos a una fórmula que, bueno, si quieren un poco más de precisión, 1 más I a la menos 5, pero acá llegamos a una fórmula que se puede resolver sencillamente, para cualquier persona lo puede resolver sencillamente. Esto es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿De este parte alguna duda? Ok, sí, tengo una pregunta sobre eso. O sea, yo tengo que, son cada vez esos 4 pasos, digamos, o sea, vos tenés por cada cobertura, por lo que veo, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones. Sí. Eso, digamos, es la definición, si querés, si el enunciado te pide desarrollar tal forma. No, mira, lo que no haría es eso de decir, bueno, son 4 pasos, es este paso, porque vas a terminar mal con eso, porque después se empieza a volver todo mucho más complejo y yo no lo estructuraría, sino como yo tengo que mostrar que será llegada. O sea, estamos en la segunda clase del cuatrimestre, la segunda clase práctica del cuatrimestre, entonces este desarrollo como capaz lo escribo. Yo en el parcial ni ahí te dice este desarrollo de multiplicar y dividir por B a la X, sino que yo ya sé que E de X10 es D de X más 10 dividido de X. Sería así. Pero vayan viendo, o sea, cuáles son los conceptos que ya están internalizados y cuáles no son obvios. O sea, si hay algo que es obvio, pueden considerar, bajo su criterio obvio, vivirlo o no. Ahora, no es que tipo, estos 4 pasos tienen que estar sí o sí desarrollados de esta forma, sino que esto sería cómo se llega, qué tiene que pensar la cabeza cuando llega de acá a acá, ¿sí? No, claro, o sea, solo lo digo porque si al final me ponen en el parcial que falta algún punto de desarrollo y no sé, ya hacer 5 puntos porque en mi cabeza lo puedo hacer, digamos. Quédate tranquilo que ya vas a notar que es necesario y que no. Okay. O sea, lo vas a ver, lo vas a notar, ¿sí? Por ahora vamos desarrollando todo, mismo nosotros después vamos a ir desarrollando de la forma que por lo menos que los ayudantes lo haríamos en el parcial, que puede ser que les sirva. Bien, el desarrollo con lo que es la renta vitalicia es más o menos similar, o sea, nosotros tenemos las sumatorias de t igual 20 hasta t igual 29 de b a la t por L de X más t dividido de L de X, es decir, nosotros acá tenemos un E de XT, un capital diferido de vida, que estaría compuesto por la P de XT por el factor financiero B a la T. La P de XT sería la L de X más T dividido de la L de X y el factor financiero es B a la T. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que podemos hacer es dividir esta sumatoria, ¿no? Entonces decimos, todos los valores de conmutación que nosotros tenemos, que son sumatorias de otros valores de conmutación, porque acá tenemos sumatorias de valores de conmutación, ¿sí? O sea, este t está fluctuando, vamos a tener múltiples valores de conmutación. Todo eso siempre se expresa como sumatorias desde un límite inferior hasta infinito, hasta el omega, digamos, ¿sí?
Entonces lo que vamos a hacer es expresar la sumatoria como diferencia de dos sumatorias. En este caso vamos a tener la sumatoria desde t igual 20 hasta infinito de d de x más t, que sería este. De nuevo, ven acá, ya no escribí por b a la x dividido b a la x, ya salté derecho acá. Yo tengo por b a la x dividido b a la x, tengo b a la x por l de x en el denominador, que se vuelve este d de x de acá. Y en el numerador me queda b a la x más t por l de x más t, que eso es d de x más t. Entonces, ahí divido la sumatoria y digo, bueno, desde t igual 20 hasta infinito, ¿qué es lo que no tengo que contemplar? Desde t igual 30 hasta infinito, que es todo lo que sumé, que tengo que restar. Eso, por definición, nosotros dijimos que es el valor de conmutación asociado a capitales múltiples de vida, que es la n. N de x más 20 menos n de x más 30, todo eso dividido de x, ¿sí? Entonces la recaudación de la compañía sería la sumatoria de estas dos primas, ¿sí? Acá hacemos la aclaración, asumimos bases técnicas usuales, CC80 con tasa de interés técnica del 4%. De estos desarrollos, ¿alguna duda? No, todo claro. Genial, gracias. Bien, cualquier cosa me avisan y vuelvo. Puntos B y C. Los puntos B y C me pedían el saldo de la marcha individual en t igual 12 y en t igual 25. Acá vamos a agarrar un concepto y fijarlo bastante, que es esto. Nosotros dijimos que íbamos a contemplar al capital asegurado de esta primera cobertura como si fuera un capital asegurado único, ¿no? Nosotros nos olvidamos que tiene una renta. Eso se contempla también para la deducción en la marcha, ¿sí? O sea, yo sé que este pago va a estar deducido en múltiples componentes, pero nosotros lo vamos a contemplar como un capital asegurado nuevo. ¿Qué quiere decir? Lo vamos acá un segundo. Estos 1000 por la sumatoria de t igual 0 hasta 4 de b a la t, los tengo todos acá en 10, ¿sí? O sea que este pago lo voy a realizar acá y ya en 11 ya no me va a aparecer nada de esta primera cobertura. Eso es un poco más de criterio de la cátedra, así que entiendo que para la marcha colectiva quizás les pueda generar como alguna duda, pero hacemos eso, lo restamos todo en el momento en el que se devenga el riesgo, digamos, en el que ya termino de saber que lo voy a pagar. O sea, yo al momento de reconocer ese costo, ya lo deduzco de todo el saldo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo estoy parado en t igual 12, lo que recaudo son P de X1, acá van a ver, me pide el saldo de la marcha, yo lo escribo de una. ¿Qué recaudo? P de X1, ¿sí? Es la marcha individual, solo una persona. ¿Qué pagué por la primera cobertura? Yo estoy parado en t igual 12, estoy parado por acá, ¿sí? Ya pagué todo esto. Entonces, lo que pagué es 1000 pesos por 1 menos b a la 5 sobre d por el valor actuarial por 10 periodos. Entonces, a lo que recaudé, le resto lo que pagué y todo eso lo capitalizo actuarialmente hasta el momento del saldo que yo necesito, ¿sí? Acá me quedó x más 25, está mal esto, ¿sí? Es x más 12. Para que lo tengan en cuenta. Obvio que es la prima total, o sea, la PX1 total, que sería de la parte A y de la B, ¿no? Claro, acá lo definimos. Perfecto. Sí, mira, si fuese solo esta prima, debiera darnos 0. Claro, no, sí, obvio, por las dudas pregunté. Sí, pero sería, o sea, está perfecto, sería 0 en ese caso. Porque todo esto de componente de acá me daría 0. Pensá que justamente es despejar, tipo, si pasamos esto restando, si restamos de ambos lados de la ecuación esto, llegamos a un 0, ¿sí? Acuérdense que acá es x más 12, ¿sí? Bueno. ¿Con este saldo alguna duda? ¿Se podría pensar como
no sé, en la clase de repaso cuando vimos con Caro, ella como que explicó como que siempre se puede hacer como de dos formas. Una es esta, es decir, lo que vos tenés de prima menos lo que pagaste, todo llevado al momento que querés evaluar, o si no, como que ella dijo como que se podía hacer, o sea, las cuotas que te quedan valuadas en ese momento, traerlas a ese O sea, momento. mirando para adelante, sí. Claro. Mira, algo que no sé por qué tengo en la cabeza es como en el primer parcial siempre retrospectivo, siempre mirando para atrás. A partir del segundo parcial sabemos más cómo meternos con lo que sería de ahí para adelante. Entonces yo te diría que para el primer parcial encares todo de retrospectivo, que lo termines de entender bien, y después cuando se pase a prospectivo, que se los van a dar convenientemente, ahí lo empieces a aplicar. Pero acá, pregúntenle si no, a Pau, este curso es de Paula, sí, a Paula Gometelli, pero yo lo que tengo en la cabeza es que siempre conviene para lo que es el primer parcial mirarlo de forma retrospectiva y listo, ¿sí? Listo, genial. Gracias. No, por favor. Bien. Recuerden que esto es 12A, no se dejaba lastimar por esto. Bueno, el saldo en T igual a 25. Acá lo que tenemos que decir Perdón, es, bueno, te corto un segundo. ¿Te puedo hacer una pregunta rápido del saldo de recién? Sí, obvio. Sí. Dejé de escuchar yo. No, se te escucha a vos. Ah, ok. Entonces es el otro chico, ¿no? Bueno, Estefano creo que es. Sí. Ahí está, no, que pregunte. Ahí no te escucho. ¿Por qué si estamos hablando de prima pura única, cuando queremos cuando queremos capitalizar la prima por esos 12 años, ¿por qué tenemos en cuenta la parte actuarial? Si en realidad, o sea, a mí se me ocurre que tendría que hacer la parte de la prima por 1 más I a la 12. ¿Por qué lo estás multiplicando por E a la menos 1? Si la prima, o sea, la pagan cuando contratan en X y ya está totalmente... Pero la prima tiene también un componente actuarial. O sea, pensá que está construido con eso. O sea, está pensado de forma individual, algo que en realidad se ve a nivel colectivo. ¿Sí? O sea, Sí. vos en realidad pensá que acá, creo que se llama como que en los seguros hay como un contrato solidario que es como, creo que era algo así como que había visto en Actuarial 2, como que es el concepto de que se permite todo esto de que uno pague un valor menor por el hecho de que se contratan, muchas personas contratan esto, entonces se goza de esa cantidad de personas que contratan para cobrar algo menos porque no le va a ocurrir a todos, digamos, el siniestro o lo que sea. Entonces, esta prima tiene ese componente. O sea, si yo fuese solo una persona y voy y contrato un seguro y la voy a contratar yo solo, seguramente vaya a tener que pagar por todo porque soy yo solo. Si es una aseguradora que solo que abre para mí, digamos. Entonces, hay que pensar que esta prima tiene componente biométrico. De hecho, está compuesta así. Está compuesta con cosas biométricas. ¿Sí? Claro. Sí, me genera dudas, porque si me decís que es una prima anual, o sea, sí lo entiendo porque depende que la sigan pagando cada año. O sea, si te morís en el año 1, no lo vas a pagar, en el año 2 tampoco. Sí. Pero como que lo pagás todo de una al principio, todos los que la contratan lo pagan. Entonces, si yo quiero llevar eso al periodo 12, es como que automáticamente se me ocurre multiplicarlo, o sea, hacerlo financieramente. Sí, pero entiendo el razonamiento, pero tenés que pensarlo desde este lado, desde el lado de que la aseguradora, cuando contempla esta prima, no lo piensa como solo la prima de esta persona, sino lo piensa como un universo. Está construido como un universo, más allá de que vos lo veas a nivel colectivo o individual, es un universo. Cuando lo veamos colectivo, vamos a decir, bueno, casi tengo todo el universo, lo capitalizo financieramente. Pero después voy a agarrar solo una persona. Entonces, ahí ya nos cambia. ¿Sí? Ok, perfecto. O sea que si fuera colectivo, ahí sí solamente capitalizo financieramente. En este caso es porque es individual. Claro, o sea, como vimos acá en el saldo anterior, viste que la capitalización era netamente financiera. Pero ¿qué pasa? Yo después, para pasar de la marcha del método colectivo al método financiero,
al método individual, perdón, lo que tengo que hacer es dividir por la cantidad de supervivientes. Y ahí es donde se me genera la parte biométrica. Ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. Sí, sí, ahora que me decís, tenés razón. Cuando hacemos la marcha, cuando dividimos por L de X o por el periodo que estemos, te vuelve a aparecer la E, ¿verdad? Ahora me quedó Sí. claro. Perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Si no, avanzamos con esto. Bueno, acá el razonamiento sería exactamente el mismo. Hasta acá van a ver que tenemos exactamente lo mismo. Pero después tenemos un agregado más, que es que ya pagamos parte de la segunda cobertura. ¿Qué es lo que pagamos? Estamos parados en X más 25. Ya pagamos el capital de 20, de 21, de 22, de 23 y de 24. ¿Eso qué es? Es la renta vitalicia a X25, que sería esto de acá. ¿Sí? Eso sería, acá si volvemos para acá, sería haber pagado esto y lo que figure en 22, 23 y 24. Y estamos parados al final del año, ¿sí? Entonces por eso restamos esta a X25. Todo eso lo capitalizamos actuarialmente por 25 periodos. ¿Alguna duda de esto? Bien. Bueno. Vamos al último ejercicio, si es que no tienen dudas del anterior. Joel, ¿podrías Sí. volver un segundo para atrás? Que no llegué a Sí. copiar. Muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, acá presten bastante atención a eso que les decía de qué es lo que le está pidiendo y cómo acá yo directamente puse la fórmula. Quizás al principio sea un poco más complejo hacer esto y necesiten hacer algún razonamiento más que solo escribir el saldo, pero es bastante clave para el parcial, como que vayan adquiriendo como la diferencia entre desarrolle y calcule, ¿sí? Porque en el parcial hay que hacer todo bastante ligerito, entonces mejor no hacer nada más. Perdón, te hago 2 consultas. Sí. Entonces, para calcular el saldo en cualquier momento de la marcha progresiva, la idea sería hoy, traer todo a hoy, o sea, el valor de la prima o lo recaudado menos los compromisos, el valor actuarial de los compromisos, y eso capitalizarlo actuarialmente hasta el momento que yo quiera el saldo, digamos. Esa sería la receta, por así decir. Claro, sí, para automatizarlo un poquito, sí. Hay otras formas de hacerlo. Puedes escribir directamente, por ejemplo, acá puedes pensar que directamente, como estamos parados en 5, en 20, como yo empiezo a pagar en 20, puedo decir, bueno, es una AX más 20, 0,5, y solo la capitalizo actuarialmente por 5 periodos, por ejemplo. Pero, o sea, el razonamiento sería este. Yo me paro al final de un año, miro para atrás, veo qué recibí, qué pagué. A mí me parece conveniente llevar todo eso a cero, y después, como yo ya sé que después todo lo voy a tener que llevar a un mismo lado, mejor llevar todo a cero y después ese momento que ir haciendo pagos intermedios, llevarlo cada parte con distinta periodicidad hasta el final. Para mí es más sencillo, pero cada uno lo puede hacer como quiera, mientras llegue al mismo resultado. Pero siento como que esta es una forma bastante intuitiva. Y una pregunta más. En las marchas progresivas, acá por ejemplo es el caso de que es una persona que contrata un seguro. Nosotros generalmente en las marchas progresivas como que vemos que hay LDX contratantes, ¿no? En el momento inicial. Sí. Cuando hacemos una marcha progresiva, y en este caso que es una sola persona, ¿hay que hacer directamente el individual o hay que suponer como que hay LDX contratantes? No, o sea, esto sería así. Nosotros tenemos la marcha colectiva y la marcha individual para todas las coberturas. O sea, yo acá, de hecho, esto es la consecuencia de una marcha colectiva, solo que lo estoy viendo a nivel individual. O sea, para que te lo imagines, sería, yo hago la marcha colectiva, le agrego una columna que sea los sobrevivientes, digamos, y divido la marcha colectiva por esta columna de sobrevivientes y llevo a la marcha individual. Solo que acá estamos escupiendo de una a la marcha individual. Pero es todo uno. O sea, no tendría como mucho sentido pensar en un seguro para una persona, en fin. Está perfecto. ¿Esa era una de las dos o esa eran las dos? No, esas eran las dos, gracias. Listo. No, perdón, yo te hago una pregunta. O sea, si en vez de pedirte marcha individual te pide marcha colectiva, lo único que tienes que hacer es multiplicar todo por LDX. Me perdí en esa parte. No.
Si te piden marcha colectiva, es esto. Ah, ok, listo. Ya está. Perfecto. Ahora vamos a ver el paso de marcha colectiva a marcha individual. Creo. A ver. Creo que sí, si no me equivoco. Ahora me fijo. Si no, prometo para la próxima agregar algo de pasaje de colectivo a individual. Bueno, bien. Tercer ejercicio. Da la ley de mortalidad L de X igual a L de 0 por 0,98 a la X. Una persona de X contrata una cobertura que le ofrece el pago de una renta anual de 2.000 pesos durante 20 años mientras viva, a partir de los 10 años de contratado el seguro. Desarrollar y calcular teórica y numéricamente la prima pura única. Este ejercicio es muy igual a los anteriores, solo que tiene una ley de mortalidad distinta. Pero bueno, vamos como por repetición a volver a pensar todo de la misma forma y ver qué es lo que cambia cuando cambiamos un poquito la estructura del seguro. Una persona de X contrata una cobertura que le ofrece el pago de una renta anual de 2.000 pesos durante 20 años mientras viva, a partir de los 10 años de contratado del seguro, ¿sí? Entonces acá tengo en 0 estoy parado, luego de 10 años empiezo con los pagos, que serían de 2.000 pesos durante 20 años, o sea, desde 10 hasta 30, siempre que sobreviva. Entonces, ahí me hago 3 preguntas. ¿Cuánto me van a pagar? 2.000 pesos. ¿Cuándo? Me olvidé la tilde. Recibe el pago. En cada momento de pago, en 10, en 11, en 29, en 30, y eso sí, con lo del medio. ¿Por qué recibe el pago? Porque sobrevive hasta el momento de pago. O sea, sobrevive hasta 10, hasta 11, hasta 29 y hasta 30. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí digo, para la prima pura única, planteo de forma individual y digo, la sumatoria desde t igual 10 hasta t igual 29 de ¿cuánto? 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque sobrevive. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Ve a la t. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos chequear una vez más con el eje contrastamos, decimos, bueno, en t igual, si reemplazo t por 10, tengo 2.000 por p de x10 por b a la 10. Ese sería este primer pago. Y después, 2.000 por p de x29 por b a la 29. Este sería este último pago. ¿Está correcto? Eso yo sé que ahora parece recontra redundante, pero después ayuda muchísimo. Entonces, ahí lo que tenemos es de nuevo 2.000 por una AX1020. Solo que esta forma de expresión, esta expresión, te sirve más cuando no tenés una ley de mortalidad. Acá conviene dejar todo en realidad como sumatoria y empezar a reemplazar cosas. ¿De este planteo alguna duda? Muy parecido a los anteriores, pero capaz si les queda algo. Ok. Me avisan cualquier cosa. Entonces hacemos el desarrollo de las primas puras únicas, que acá tenemos esta ley de mortalidad L de 0 por 0,98 a la X. Entonces a partir de ahí reemplazamos L de X más T y L de X. L de X más T sería L de 0 por 0,98 a la X más T. Es decir, reemplazo X por X más T. Todo eso multiplicado por B a la T. Y a eso lo voy a dividir por la L de X, que la L de X sería L de 0 por 0,98 a la X. Se simplifican los L de 0 y acá tenemos división de exponentes de igual base, se restan los exponentes. 0,98 a la X más T menos X, me queda 0,98 a la T por B a la T. 2.000 por la sumatoria de T igual 10 hasta 29, 0,98 a la T por B a la T. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, decimos... Esta es una forma de resolver, o sea, pueden hacerlo como deseen, pero lo que se pueden dar cuenta es que acá tenemos 0,98 a la t por 1,04 a la menos t. Entonces lo que puedo hacer es expresar esto como 0,98 dividido 1,04, todo eso a la t. Esto de acá, si nos fijamos, es un número menor que 1, ¿sí? Entonces, si es un número menor que 1, es como un nuevo factor de descuento. Es como tipo un 1 menos d o un 1 más y a la menos 1. Entonces lo que podemos hacer es resolver a este factor de descuento, que yo voy a llamar A, como
como de la misma forma que vimos antes. O sea, lo que tengo que hacer es decir, bueno, la sumatoria es de t igual 10 hasta 29. Si yo resto 10 en el límite inferior y en el límite superior, sumándolo acá, extraigo a la 10. Y después me queda nada más la sumatoria desde t igual 0 hasta 19 de a a la t, que eso no es otra cosa que 1 menos a la 20 sobre 1 menos a. ¿Sí? Esto es de la misma forma que resolvimos las integrales, las sumatorias, perdón, en el primer ejercicio. A partir de ahí, resolviendo estos valores, contemplando que a es 0,98 sobre 1,04, llegamos a este valor de recaudación. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Esta forma funcional de los supervivientes aparece bastante seguido. ¿Alguna duda? Quizás con este pasaje de acá. No, todo bien. Ok. Bueno, cualquier cosa. Bien. Acá nos pide el saldo de la marcha individual en t igual 12 y t igual 15. No, perdón, esto me quedó del título, papelón, del título anterior. Acá me pedía, a ver, calcule teórica y numéricamente el saldo individual de la marcha luego de haber cobrado 3 rentas. Entonces, en x más 10 cobro la primera renta, que sería el saldo en t igual 11. ¿Sí? En x más 11 cobro la segunda renta. Acá ya estaba cansado, ¿sabes? Cuando dice la PPT, se nota, ¿no? X más 11, el saldo sería en t igual 12. La tercera renta, x más 12, el saldo sería en t igual 13, ¿sí? O sea, esto es como lo que veníamos viendo antes. O sea, si yo pago acá la primera renta, el saldo va a ser al final. Si yo pago acá la primera renta, el saldo va a ser al final. Entonces, ahí, de nuevo, me pregunto, ¿qué es lo que recibí hasta ese momento? PX1. Lo que pagué por la cobertura hasta ese momento fue 2.000 por, teníamos una renta que era AX 1020 y lo único que pagamos son los 3 primeros capitales. Entonces sería 2.000, pero por una X 10, 3. Y ahí, de la misma forma que hicimos antes, llegamos al saldo en X más 13. Acá, reemplazando los valores, acorde a lo que vimos, resolviendo esta sumatoria de la misma forma, llegamos al saldo en X más 13 en numeritos, 22,042,91. Esto es exactamente lo mismo en la forma de calcular el saldo. No sé si da esto, chequenlo. Pero de esto alguna duda. Primera renta, segunda renta, tercera renta, ¿sí? Y este título no está en línea. Me tengo una consulta. Ahí no sé si escuchaba bien. ¿Cómo es eso que dijiste de que es en X más 14 y no en X más 12? X más 13 y no X más 12. Sí, eso. Si yo tengo, dice, el saldo individual de la marcha luego de haber cobrado 3 rentas. Yo el primer saldo que voy a tener luego de haber cobrado 3 rentas es el saldo al final del año. O sea, yo pago la primera renta, tengo un saldo acá. Pago la segunda renta, tengo un saldo en 12. Pago la tercera renta, tengo un saldo en 13. ¿Sí? Sería el saldo en X más 13. Perfecto. Acá casi siempre es como, uno como que siempre lo intenta pensar bastante, pero casi siempre es lo que aparece acá. O sea, tengo 3, 10 de diferimiento de X más 13. Bueno, ya está. Pero mejor razonarlo y entender por qué. O sea, y ahí siempre, sería... Sí. Joel, siempre vos te referís a saldo, o sea, como al saldo final en realidad, tipo el cierre de balance de fin de año, digamos. Sí. A eso sí. sería. Perfecto. Creo que el cierre de aseguradoras es a mitad de año, pero acá lo vemos a fin de año. Sí. Bueno, sí, puede ser, no sé. No sé. No trabajo con aseguradoras. Sí, eso. Exactamente eso. Lo vemos al final del año, porque sería como luego de eso, o sea, yo calculo el saldo al final. Después cuando tengamos fraccionarios vamos a ver también cómo pensarlo. Bueno, sería eso. Lo que había para hoy eran esos 3 ejercicios. ¿Les interesa que les muestre cómo era esto del el pasaje de la marcha colectiva individual? Si no, o sea, yo por mi cuenta no tengo nada más para hoy. Podemos responder dudas o podés, podemos... porfi. Dale.
Disculpa, ¿yo te puedo hacer una pregunta del punto B2? O sea, 2B. Sí, vamos con eso y después pasamos al otro. Sí. Por lo que entiendo, ahí estás como suponiendo que en T12 ya pagaste las 5 rentas que son ciertas. O sea que Sí. creo que ya lo explicaste, pero ¿lo puedes explicar otra vez, por favor? Sí, eso es un poquitito de criterio de la cátedra, a decir verdad. O sea, vos, en realidad vamos a ver que después en otro tema lo contemplamos de forma distinta, que es en seguros de retiro, pero es por esto que mencionábamos. O sea, yo lo que vamos a hacer siempre con las marchas colectivas para todo lo que ustedes vean, por lo menos hasta eso de seguros de retiro, es agarrar y contemplar como que esta plata de acá es un capital asegurado, ¿sí? Es un capital asegurado solo. Vos olvídate que ocurre algo con esto, vos decís, estos son, no sé, ¿cuánto puede llegar a ser? 3.000 y pico de pesos, ponele. Son 3.000 y pico de pesos. Y 4.000 y pico de pesos, seguramente. Y eso lo vas a descontar de una al momento en el que se cumple la condición, que sería EDX10. ¿Sí? Sería así, o sea, yo reconozco el pago, lo saco del saldo. Ok, perfecto. O sea, más o menos que lo tengo que dar por sentado. Sí. Pero sería como eso, o sea, es al momento de reconocimiento del pago, yo ya lo descuento de la marcha. Ok. Yo te puedo pedir, ahora sí que vimos todo, si podrías repasar un toque del primer ejercicio de las filminas, así le saco a todas, ¿puede ser? Dale. Si no, chicos, ¿alguno como le sacó? Porque yo, para que no estemos así, si alguno le sacó y lo puede compartir al compañero. Pero si no, Yo ya le saqué. Ana, ¿le podés compartir? Sí, ahora lo mando. Dale, gracias. Vamos a ver eso. Yo aprovecho para unas preguntas. Sí. En el punto 2, Sí, ¿habría que expresar esas C como valores de conmutación en la respuesta final? Déjame ver en el punto 2 qué es lo que teníamos. Sí, eso es lo que hicimos, ¿no? Que llegamos a los valores de conmutación. Vámonos. Acá. Hasta acá. El saldo de marcha había quedado, digamos, con la E planteada en vez de con los valores de conmutación. Sí, siempre, sí, tal cual. Y después lo otro, cuando hacíamos saldo de marcha en las clases teóricas, por lo general abríamos la prima y tratábamos de llegar como una especie de respuesta única, sobre todo en la parte individual. ¿Hace falta en los ejercicios prácticos hacer eso o es solo para la teoría? Para mí, en la parte práctica, con esto ya es suficiente. Quizás aclarar, como dijiste, lo de los valores de conmutación, pero con eso ya sería suficiente. Dale, buenísimo. Porque Muchas pensá que gracias. ya llegas a un número, o sea, es un número, que es el saldo. Claro, si tuvieras expresada que la tenés, la PX1 en valores de conmutación, tenés ese número y termina siendo todo Claro, un no, número. acá es que este PX1 lo calculamos acá. Ahí. Acá. Acá ya es un número. Esto es un número, esto es un número, la suma de dos números da este. Y ahí ya tenemos, esto es número, esto lo sabemos calcular, esto con los valores de conmutación y lo mismo para el otro. ¿Sí? Sí, fenómeno. Bueno, voy a buscar eso a ver para los que les interese. Creo que lo tengo por acá. Sería... Pensé que lo tenía, pero creo que no. Con este ejercicio. Bueno, si no, para la próxima clase, cuando pida un saldo, les vamos a mostrar cómo llegar de uno al otro saldo para que ya quede. ¿Sí?
Pero básicamente sería eso que les decía. O sea, una vez que llegaste al saldo de la marcha colectiva, dividís por la cantidad de supervivientes y ahí llegás al saldo de la marcha individual, al dividir por supervivientes. Lo único que hay que hacer es como una operación entre ¿cómo es? Multiplicar y dividir por algo y aparece. Vamos a hacerlo. Porque si me parece que estoy hablando en el aire, que estoy vendiendo humo. Sería, por ejemplo, acá, con este saldo colectivo de acá. Este sería el saldo colectivo. Ahí va. Vamos a agarrar y borrar todo esto. Supongamos que tenemos este saldo de acá, ¿sí? Esto está expresado en forma colectiva y tenemos que llevarlo de forma individual. Bueno, lo primero que decimos es el saldo en forma individual va a ser este mismo saldo dividido, sería este mismo saldo dividido por L de X de 62. L de 62. Bien, entonces a partir de acá lo que nos va a quedar es todo esto dividido L de 62 y todo esto por 1 dividido L de 62. O sea, los dos términos lo divido por L de 62. Acá lo que tenemos es una P de 40, 12 invertida, digamos. Perdón, 22 invertida. Entonces acá lo que nos quedaría es esto. ¿Y por qué el último Este no lo término de acá. dividís? ¿Cómo? El último, ¿por qué no lo dividís? Ah, porque me olvidé. Ahí va, gracias. Acá tenemos, esto de acá sería la P a la menos 1 de 40, 22, ¿no? Esto de acá, lo que podemos decir es, bueno, ¿qué pasa si yo divido por L de X y multiplico por L de X? ¿Sí? O sea, estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, entonces queda todo bien. Y acá, de nuevo, o sea, tengo esto dividido L de 62. Y lo que voy a hacer es multiplicar por L de X y dividir por L de X. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, podemos ver que esto de acá es el capital diferido de vida por 22 años a la menos 1. Entonces me queda un E a la menos 1, 40, 22. Y acá lo que tenemos es, si tenemos L de 60 dividido L de 40 es la P de X de 40, 20, digamos, ¿no? Sería esto de acá. Y esto es la P a la menos 1 de 40, 22. ¿Sí? Fíjate que creo que le pusiste la P de 40-40, creo que le pifiaste. Ay, tenés razón, gracias. P a la menos 1 de 40, 22. Entonces acá, de nuevo, es como que esto quedaría, si yo tengo este por 1 más i a la 2, lo que puedo hacer es decir, bueno, esto es a la 22 y lo multiplico por 1 más i a la menos 20. ¿Sí? 1 más i a la menos 20. Entonces, lo mismo de este lado, ¿no? Ahora lo hacemos. Sería P a la menos 1, 40, 22 por 1 más i a la 22. Acá lo que hice fue multiplicar por 1 más i a la 20 y dividir por 1 más i a la 20 para que se simplifiquen. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, multiplico por 1 más i ahora a la 21, que sería como elevar esto a la 22, y divido por 1 más i a la 20 a la 21. Entonces, acá ya están todos los términos que necesitábamos.
Acá tenemos la P a la menos 1, 40, 22 por 1 más y a la 22 es la E, que nos faltaba. Y 1 más y a la menos 20 por P de 40, 20 es la E de 40, 20. Y acá pasa exactamente lo mismo. Por contraposición sería exactamente lo mismo, solo que lo escribí más feo, entonces vamos a escribirlo de una. Me quedaría lo mismo, me quedaría E de 40, 21 por E a la menos 1, 40, 22. Y ahí me quedan todo expresado, o sea, esto sería los dos pagos, que esto sería la sumatoria de dos conceptos, todo llevado a la E, como esto llevado actuarialmente al final, y me quedan las primas capitalizadas hasta el final. Para que quede con la forma que lo habíamos visto antes, sería así. Sería extraer esto de factor común. Y expresarlo acá. Y ahí tenemos los dos pagos, tenemos las primas. Ahí. Bueno. Las primas menos los pagos que hice, el valor actual de 1.000 pesos a los 60 años y otros 1.000 pesos a los 61 años. Todo eso llevado hasta el final sería el saldo en 62, individual. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos. Este sería el paso desde el saldo colectivo al saldo individual. Obviamente el colectivo tiene otro desarrollo atrás, pero con esto llegamos a una estructura muy similar a lo que vimos en el saldo individual. ¿Me sirvió? ¿O confundí más de lo que aclaré? Este sería el desarrollo. Esto sí que hay que hacerlo bastante... Como que se sabe que hay que multiplicar y dividir por algo para llegar a lo que queremos. ¿Hay chance de que lo pongas como para presentar? Porque se ve muy chiquito. Como para que nos quede nada más. Me hubiesen avisado antes. No, igual se veía, pero muy, muy chiquito. Ahí se ve 10 veces mejor. Genial. Bueno. ¿Quedó claro esto? Sí, clarísimo. Genial. Joel, ¿te puedo hacer una consulta de otro ejercicio? Dale. Es un ejercicio del parcial del cuatrimestre pasado que es sobre leyes de mortalidad y me fue mal porque me encontré una ley que nunca había visto, nunca habían explicado. Que El de 1 sobre X. Sí, esa. Es como una tasa de descuento. Solo que tenías que contemplar que... para esto igual preguntáselo a Meteli y a Paula, porque esto sí, no lo hablé. O sea, le pregunté a Alejandra y me dijo, mandame un mail. Le mandé un mail el cuatrimestre pasado. No me lo contestó, ahora se lo mandé de vuelta, me sigue sin contestar. Entonces, ya no sé. Bueno, te digo cómo lo interpreto yo. Dale. Que no digo que sea la forma que esté bien, pero lo podemos averiguar y que ya quede. O sea, yo como lo vi razonable para un examen, me imaginé como, ¿viste que te ponían la X mayúscula? Sí. Como que esa X es un dato fijo que vos ya lo tenías definido previamente, entonces es como si fuera una tasa de descuento. Sí. Ponele 1 sobre, no sé, 1 sobre 35. Claro, 1 sobre 35 y haces 1 menos eso y tenés como como es un factor de descuento. Como algo similar eso es lo que se me ocurre. Pero habría que hablarlo con las chicas a ver cuál era la forma de interpretarlo. Ok, claro, o sea, estoy pensando, ¿no? O sea, si es 1 menos 1 sobre 35, te queda un 0,90 y algo. Claro. Y ahí lo aplicamos como lo venimos aplicando en la clase de hoy, por ejemplo. Eso es como se me ocurre, la verdad. Eso es lo que yo me acuerdo que en ese momento había interpretado. Pero si te parece, preguntáselo a Paula o a Meteli. Y de última, yo igual también lo voy a preguntar como para quedarme tranquilo de si esa es la forma correcta. Dale. Porque a mí no me dio bola, o sea, se lo mandé 2 veces el email con la resolución incluso propuesta, pero no me contestó. Yo ya no sé más qué decirle. Bueno, tranquilo. Pero nada, me quedo con lo que me decís que me hace mucho más sentido. O sea, yo no lo había pensado así. Esa es la forma que a mí me cierra al menos. No sé si
habría que leerlo bien el enunciado y todo, pero de última eso lo hablo. O sea, esto es lo que yo creo que es externo a lo que la cátedra cree. Haceme el favor de preguntarlo y yo igual también lo pregunto y en la próxima clase práctica intento traerte una respuesta más certera de eso. De una, buenísimo. Gracias, John. No, por favor. Bueno, eso es lo que había preparado para hoy, así que... Consulta, de casualidad, pues, o sea, no, quizás alguien lo resolvió ya y me dice y coincide, el último punto en el 3, el B, no me da lo que vos pusiste, me da otra cosa. Ay, ¿no?